El mundo es hostil y la vida es larga. En esa línea sinuosa que a cada uno nos toca vivir, se encuentran escollos, unos más pequeños, otros casi insalvables, algunos tan gigantes que son capaces de desviar esa línea y hacerla más tortuosa todavía. Esos escollos, que emergen como montañas de la nada, son los traumas. La palabra trauma viene del griego trauma, herida, pero su origen es todavía más poético y se pierde en la noche de los tiempos. Trauma incluye en su genoma el verbo tritosco, yo hiero, yo lastimo, enmarañado con una raíz indoeuropea, tera, frotar, moler girando, de donde también provienen las palabras tribulación, triturar o trigo. El trauma es la respuesta que los seres vivos damos a un evento profundamente angustioso o perturbador que abruma nuestra capacidad para hacerle frente y que provoca sentimientos de impotencia, de culpa, disminuyendo nuestra capacidad para sentir una amplia gama de emociones y experiencias y condicionando cómo nos enfrentamos al mundo cuando lo hemos sufrido. El trauma, en mayor o menor medida, está presente en todos los animales superiores. No hay más que acudir a un refugio canino para ver la cantidad de perros que lo sufren y, en consecuencia, actúan de un modo anormal. En los seres humanos, el trauma no discrimina y se encuentra omnipresente en todo el mundo. Una encuesta de salud mental realizada por la Organización Mundial de la Salud encontró que al menos un tercio de las más de 125.000 personas encuestadas en 26 países distintos habían experimentado un trauma. Además, está presente en la práctica totalidad de las enfermedades mentales. Si bien no existen criterios objetivos para evaluar qué acontecimientos causarán síntomas postraumáticos, las circunstancias generalmente involucran la pérdida de control, la traición, el abuso de poder, la impotencia, el dolor, la confusión o la pérdida. El evento no necesita alcanzar el nivel de una hecatombe, una guerra o un desastre natural para afectar profundamente a una persona y alterar sus experiencias. Las situaciones traumáticas que causan síntomas postraumáticos varían dramáticamente de una persona a otra. Efectivamente, es muy subjetivo y es importante tener en cuenta que se define más por su respuesta que por su desencadenante. Aunque no existe una relación precisa, sí es verdad que las personas más sensibles se ven más afectadas que el resto de los mortales por las experiencias dolorosas del pasado. Aunque Edvard Munch es mejor conocido por El Grito, muchas de sus obras también exploran temas psicológicos intensos. Después de una infancia difícil, Munch comenzó a usar su confusión interna para crear arte. Sufrió una profunda depresión durante su vida y su arte, a menudo, reflejaba eventos que le sucedieron. Por ejemplo, después de una discusión con su amante, se pegó un tiro en la mano y ese momento fue capturado en la pintura Autorretrato en la mesa de operaciones. Estudios recientes han demostrado que Vincent Van Gogh pudo haber sufrido un trastorno bipolar y su obra de arte, aunque colorida, a menudo refleja su dolor emocional. Su historia es bien conocida por cualquier persona que se interese mínimamente en la historia del arte. A pesar de querer ser pastor, la vida de Van Gogh se vio profundamente afectada por una enfermedad mental y pasó varios amorios tórridos y episodios de depresión. A menudo se enfrentó a esto a través de su arte y dibujó a las personas y los lugares que influyeron en su vida, canalizando así la energía causada por los traumas. El trauma psicológico o emocional es un daño o una lesión a la psique después de vivir un evento extremadamente aterrador o angustiante, y puede resultar en desafíos para afrontar la vida con normalidad después de ese evento. Si bien cada persona que experimenta un evento traumático reaccionará de forma diferente, muchas se recuperan bien y no experimentan problemas a largo plazo, o bien pueden vivir con ello con cierta normalidad. Si bien las experiencias traumáticas frecuentemente involucran eventos que amenazan la vida, cualquier situación que lo deje a uno sintiéndose solo y completamente abrumado puede ser traumática, incluso aunque no se produzca daño físico. La capacidad de reconocer traumas psicológicos y emocionales ha sufrido una revolución en los últimos años. Hasta hace poco,
Los psicólogos solo se fijaban en los hombres que habían pasado por guerras catastróficas. Sin embargo, el movimiento de mujeres en la década de 1960 amplió nuestra visión de los eventos traumáticos para incluir la violencia y el abuso sexual. El estudio del trauma se intensificó en la década de los 90. La definición de eventos traumáticos se ha ampliado todavía más. Gracias a la capacidad de las tomografías computerizadas y las resonancias magnéticas del cerebro, ahora podemos observar el cerebro en acción. Y estos escáneres cerebrales han revelado que el trauma realmente cambia tanto la estructura como la función del cerebro. Los eventos potencialmente traumáticos pueden ser causados por una ocasión singular o por tensiones continuas e implacables. Un evento potencialmente traumático es más propenso a dejar a una persona con un trauma emocional y psicológico más duradero, sobre todo si el individuo no estaba preparado para ese evento. Algo que es frecuente porque nuestro cerebro no deja de ser una máquina de procesar sensaciones, de procesar momentos, de darle un sentido a esos momentos y ordenarlos en el último rincón de nuestra memoria. Eso es algo que hace con relativa facilidad en tiempo real a lo largo de nuestra vida. Pero si esa máquina se sobresatura, su capacidad de procesamiento se verá afectada y, en consecuencia, a partir de ese momento, no funcionará tan bien como funcionaba antes, que estaba intacta. Como es natural, los eventos que ocurren en la niñez suelen ser más traumatizantes, por el mero hecho de que es entonces cuando estamos menos preparados para hacerle frente y cuando somos esponjas que estamos absorbiendo en todo momento lo que ocurre a nuestro alrededor. Ser una esponja constituye sin duda una ventaja evolutiva porque podemos entender el mundo más deprisa. Pero las esponjas también absorben la ponzoña y la mugre. Además, cuando somos niños estamos menos preparados para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor y es normal que esa interpretación raye el disco de nuestra mente. Estos eventos pueden tener muy poco impacto en una persona, pero pueden también provocar una angustia significativa en otra. Estas reacciones dependen, por ejemplo, de las experiencias pasadas, la presencia de habilidades para afrontarlas y el nivel de apoyo social y emocional en el momento en que se produce el evento potencialmente traumático. Los ejemplos de eventos y situaciones que pueden conducir al desarrollo de un trauma psicológico pueden incluir desastres naturales, como incendios, terremotos, huracanes, que provocarán en la persona una reacción de forma exagerada, por ejemplo, cuando escucha truenos, cuando oye el viento, cuando simplemente contempla una inocente hoguera. Pero también están los eventos relacionados con la violencia interpersonal, como la violación, el abuso infantil o el suicidio de un ser querido. El trauma sexual es quizá uno de los más jodidos, nunca mejor empleada la expresión, porque condicionará de una manera irreversible tu conducta sexual futura, bien incapacitándote para disfrutar del sexo o bien causando en ti filias que provoquen que solo tendrás satisfacción reviviendo una y otra vez esa circunstancia traumática. La violencia sexual en muchas ocasiones es capaz de producir un sentimiento de culpa injustificado, lo que resonará en la conducta del individuo hasta que sepa o pueda racionalizarla. Los actos de violencia, como el robo a mano armada, la guerra, el terrorismo, suelen estar en el top de motivos por los que una persona puede traumatizarse. Y estos provocarán en el individuo una vida llena de recelo y de sobresaltos. Las personas que se enfrentan a una ruptura con una relación significativa pueden tomar esa ruptura como un ejemplo de lo que creen que serán el resto de las relaciones que tendrán en su vida, envenenando para siempre su conducta en pareja. Los acontecimientos humillantes también están entre las causas más comunes del trauma, y estos suelen modelar personalidades huidizas, esquivas, desconfiadas y poco adaptativas. En muchas ocasiones, haber pasado por una enfermedad potencialmente mortal suscita en los individuos una conducta excesivamente temeraria, un deseo por morder la vida que puede ser peligroso para su integridad, o bien, al contrario, una hipocondría o un recelo que resulta incapacitante. Ambas reacciones se ven también en personas que han asistido a la muerte súbita de un ser querido. Una persona que se ha enfrentado a un trauma y no sabe resolverlo puede enfrentarse a una enorme variedad de síntomas que pueden ir desde desarrollar pensamientos intrusivos, pesadillas, imágenes repetidas del evento, pérdida de la memoria, desorientación, cambios de humor, confusión,
aislamiento social, insomnios, taquicardias, en fin, se hacen ustedes una idea. Por mi parte, no tengo ningún problema en reconocer que yo mismo he sufrido traumas que han condicionado claramente la forma en que me comporto. Por ejemplo, ha condicionado mis relaciones interpersonales una vez que capturé una ranita cuando era niño y la olvidé una semana atrapada en una caja que construí con toda la buena voluntad del mundo, pero que resultó ser su celda de tortura involuntaria. Desde entonces, mi compromiso con las relaciones y mi necesidad casi obsesiva de estar a la altura de esas relaciones puede considerarse un síntoma más que claro de que algo hay ahí no resuelto en mi cabeza. De hecho, muchas de mis pesadillas incluyen animales atrapados a los que he olvidado encerrados y he dejado morir. Y esto ocurre 40 años después de haber dejado abandonada a esa pobre rana. Este ejemplo, en apariencia, es pueril, pero puede hacerle reflexionar sobre sus propios traumas y cómo han condicionado la persona que es usted y por qué reacciona de determinada manera ante las cosas más triviales de su propia vida. Sin embargo, muchas personas afectadas por un trauma de mayor envergadura reaccionan de una forma menos adaptativa y más incapacitante. Por ejemplo, el trauma puede causar en el adulto que éste termine abusando de sustancias para atenuar los fantasmas que lo persiguen. El trauma puede encontrarse detrás de determinados problemas sexuales o filias inconfesables que a su vez traen consigo el regalo envenenado de la vergüenza y muchas veces de la culpa. El trauma puede condicionar el tipo de relaciones que tengas con tus semejantes, causando en quien lo padece una clara incapacidad para mantener conexiones sanas o provocando que las personas que eliges para tener a tu lado no sean las apropiadas. Muchas personas afectadas por un trauma desarrollan hostilidad con sus semejantes, que seguramente provenga de una profunda decepción pasada. Otras se sienten amenazadas constantemente o desarrollan conductas autodestructivas. ¿Y cómo librarse de los fantasmas? Bueno, esa pregunta tiene muy difícil respuesta, como pueden imaginar, del mismo modo que las personas reaccionamos de forma distinta a los eventos más duros, también la forma de enfrentarlos es diferente para cada uno. Hay personas que son naturalmente fuertes y eso las hace capaces de enfrentar esos fantasmas con sus propios recursos, y personas que necesitan ayuda de un tercero. Nunca, jamás, decida enterrar un evento traumático. La mente es poderosa y también muy enrevesada, y esos eventos permanecerán enquistados en su cabeza, alimentándose de ella para siempre. Los traumas deben de vencerse, no ignorarse. Personalmente creo que la herramienta más poderosa es la introspección. Tomarse un tiempo consigo mismo para analizar qué supuso el evento traumático y por qué ha condicionado de esa forma la persona que somos. El tiempo es decididamente un elemento a tener en cuenta. Deshacerse de un fantasma es algo que no se consigue de la noche a la mañana, pero decididamente, cuanto más dilate la tarea, más tardará en completarla. Este vídeo quizá le sirva para apartarse un momento del mundanal ruido y tomarse un café con usted mismo para descifrar su propio enigma personal, para encontrar ese tumor que se está alimentando de usted y acabar con él. Hablo de tirar del hilo lentamente hasta encontrar el final que se encuentra donde termina la madeja para poder confrontarla. Procesar un trauma no es más que darle sentido. No es más que darle la oportunidad al cerebro, a esa máquina imperfecta, de que procese lo que no pudo procesar correctamente en su momento. La culpa, de la que hablábamos antes, seguramente no tiene una justificación lógica y, por lo tanto, puedes hacerla desaparecer si llegas a la conclusión de que esa culpa está injustificada. Y entonces, tal vez sepas perdonarte. Tú mismo eres tu juez más implacable, pero también eres, o deberías ser, la persona que más se quiere y más se comprende. En este sentido, puede ayudarle a comprender que usted es mucho más que ese trauma que ha vivido y que está condicionando su presente y su futuro. Otro bote salvavidas que suele ser infalible es hablarlo con una persona significativa, que sepa escuchar. Se sorprenderá al saber cuánto tenemos en común los seres humanos y cuán catártico puede ser reconocer ante alguien sus propios traumas solo para descubrir que esa otra persona está pasando por su propio sendero sembrado de cadáveres del que usted no tenía ni idea.